del Todopoderoso, del Todopoderoso. Y vamos a ir al libro de Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. También, hermanos, en hebreo esto se conoce como Bereshit, que es el inicio, el comienzo. Es Génesis capítulo 1, versículo 1. Ahí empezamos, ahí en el primer libro de la Biblia. Algunos hermanos ya hemos leído el libro de Génesis, algunos solo hemos leído los primeros capítulos. Pero hermano, yo le invito a que usted lea la palabra de Dios, porque va a aprender mucho, va a ser de mucha bendición para su vida. ¿Lo tiene, mi hermano? Lo tenemos. Dice la palabra de Dios, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oramos. Padre, te damos gracias, mi Dios, por el mensaje, por tu palabra, mi Dios. Enséñanos, mi Dios, a través del libro de Génesis, mi Dios, que tú eres todopoderoso y que para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres nuestro Dios creador, tú eres el arquitecto, mi Dios, por excelencia, Señor. Bendíganos, Señor, a través del mensaje, bendíganos a través de la palabra, Señor. Instrúyanos, mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos. Podemos iniciar este estudio, mis hermanos, diciendo que Dios es eterno. Dios es eterno. Fíjense, dice la palabra de Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Significa, hermano, que cuando Dios hace esta creación, Dios ya existía. Hermanos, Dios es eterno, a Dios nadie lo ha creado. Nadie se lo imaginó, pues yo me imagino que hay un Dios, entonces por eso digo que hay Dios y entonces ya lo creamos. Nadie ha creado a Dios, Él es el creador de todo, Él es todopoderoso, Él es eterno. Pero la eternidad, hermanos, a veces es un poquito complicado comprender la eternidad. No es que eso, es que el término eternidad, hermanos, es algo que se sale de nuestro tiempo. Ya se sale de este tiempo, porque usted y yo tenemos tiempo, vamos contando los segundos, los minutos, ya empezó la prédica, vamos a mitad de la prédica, termina el culto mañana día jueves, día el viernes, y vamos contando los días, vamos contando. Dios no tiene ese tiempo. Dios no va contando los días, los meses, los segundos, no, Dios no tiene tiempo. Donde Él habita, donde Él está suspendido en una eternidad estable ahí, eternamente y para siempre, por los siglos de los siglos. Humanamente podemos imaginarnos el tiempo de Dios como siglos de siglos de siglos de siglos, humanamente, para tratar de comprenderlo, pero en verdad está como en un tiempo indeterminado. No, es más, no hay tiempo donde Él está, no hay tiempo. Entonces esa es la gran diferencia entre Dios, una de las grandes diferencias, ¿verdad?, entre Dios y el ser humano. Entonces, empecemos por eso, hermano, que Dios es eterno. A Él nadie lo ha creado. Al contrario, Dios es el creador de todo lo que usted se puede imaginar. Dios es el creador. Fíjese, hermano, que hay unos fenómenos. Cuando estaba preparando este estudio, hermanos, hay unos fenómenos, no son fenómenos, sino que hay una curiosidad, mejor dicho. Y por ejemplo el sonido, la comunicación que tenemos. Yo le hablo y esta voz va viajando, ¿verdad? Y se tarda un tiempo determinado en llegar a su oído y usted lo escucha y así, ¿verdad? Hay un tiempo. Para ver también hay un tiempo, ¿verdad? Que yo veo, no le puedo decir exactamente cuánto tiempo, cuántos segundos y todo eso, ¿verdad? Pero hay un tiempo para eso. En la eternidad de Dios eso no existe. No existe. Aquí no podemos comunicar nosotros. Allá, hermanos, es diferente todo, diferente. Entonces, ¿por qué le estoy diciendo esto, hermano? Para que veamos la grandeza de nuestro Dios, para que veamos lo todopoderoso que es nuestro Dios. Bueno, pero Él es el creador de todo. Y en el principio, dice, en el principio de la creación, ¿verdad? Pero antes de la creación, aquí, hablando, porque dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero antes de esta creación, hermanos, Dios ya había creado a los ángeles.
Ya tenía sus ángeles, ahí ya estaba la creación, ya existía Lucifer. Antes de eso ya estaba, la rebeldía, la rebelión vino allá en los cielos. Porque Satanás quiso ser igual que Dios, y entonces él, al querer ser igual a Dios y tratar de suplantar el trono de Dios, entonces fue que Dios le dijo, no, esto no puede, ¿verdad? Y lo expulsó a él como una tercera parte de los ángeles. Pero ese es otro tema, hermanos. Pero el punto es que ya habían sido creados ángeles. Ya habían ángeles en el cielo. Cuando Dios dice, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Otro punto muy importante es, esta es como una introducción, hermano. ¿Quién estaba ahí para decir, yo vi cuando Dios creó los cielos y la tierra? ¿Quién estaba ahí para decir, Señor, permítame, no había nadie? Ese es un gran punto. Los científicos, los gnósticos, los ateos, por eso cuestionan el libro de Génesis. Y dicen es un libro metafórico, o es un libro de fábula, o es un libro de esto y lo otro. Porque ¿quién estaba ahí? La ciencia dice que el principio de todo fue una gran explosión. Y eso se le conoce como el Big Bang, ¿verdad? Que fue una gran explosión que de repente, ¿verdad? Estaban ahí los átomos y no sé qué, y ¡boom! Y de la gran explosión, hermano, surgió la materia, y surgió esto, y surgió lo otro, y se hizo, y se ordenó todo, ¿verdad? Y existió la tierra de esa gran explosión. Dice, no hay un ser creador, sino que así surgió todo. Pero si fuese así, hermano, ¿quién originó la explosión? Hagámosle esa pregunta a la ciencia. Si fuese así, ¿quién originó la explosión? Si fuera así. Entonces, para muchos es complicado esto, hermano, pero para el creyente, hermano, es por fe. Pero el libro de Génesis, hermano, se le atribuye que fue escrito por Moisés. ¿Por qué Moisés? Moisés no estaba ahí, ¿verdad? Obviamente que Moisés no había ni nacido. Pero Moisés, hermanos, recuerde, y le recuerdo la historia. Por eso es bien importante leer la Biblia, hermanos. Estamos aprendiendo, hermanos. Amén. Amén. Así me gusta que esté atento, hermano. Que esté atento, ¿verdad? A la palabra. Que esté así con curiosidad. No solo al chambre, ¿verdad? Sino que también a la palabra. Moisés, recuerde que Moisés, ¿con quiénes se crió Moisés? ¿Y quiénes lo educaron? ¿Alguien que me pueda decir? Con los egipcios. Sí, él fue educado como un príncipe, como un faraón. Recuérdese que la hija del faraón lo tomó como un hijo. Obviamente, hermanos, si la hija del faraón lo tomó como un hijo, le iba a dar la mejor educación. En Egipto, hermanos, existía, y no recuerdo el dato si todavía existe, una biblioteca mundial donde ahí estaba toda la información de todas las culturas antiguas, y es la biblioteca de Alejandría. Entonces ahí, hermanos, Moisés se preparó en todas esas cosas, y luego el Señor le reveló a él lo que es el libro de Génesis. Y entonces ahí fue donde viene y lo escribe el libro de Génesis. Entonces, como creyentes, hermanos, sí, ¿verdad? Está bien investigar, está bien preguntarnos cómo fue que se originó todo, cómo pasó todo, cómo pudo haber sido esto, yo no creo lo otro, pero no dudar del poder de Dios. El problema, hermano, es que a veces dudamos del poder de Dios. Recuerde que el título de la predicación, hermano, del estudio es que Él es todopoderoso, que para Él no hay nada imposible. Y vamos a ver uno de los puntos, hermano, que para creer todo esto necesitamos fe. Ahora, si usted me dice, ¿cómo lo comprueba, pastor? Yo no soy científico, hermano. No soy científico, porque ahí ya tendríamos que hacer pruebas, teorías. Recuérdese que la ciencia tiene teorías que aún no han sido comprobadas.
tampoco la ciencia puede comprobar la no existencia de Dios. No lo puede comprobar. Entonces, pero bueno, partamos y dejemos ahí un poco la ciencia, hermano. El libro de Génesis fue escrito por Moisés, o se le atribuye a Moisés. Entonces, Dios es el creador de todo, Él es el principio. Él dice la palabra de Dios que en el principio crearon los cielos y la tierra. En la creación, hermanos, con Dios estaba nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si estaba nuestro Señor Jesucristo, Él no es un ser creado tampoco. Eso lo debemos de tener claro, hermano. Y también estaba Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, y estaba el Espíritu Santo en la creación. O sea, son eternos. Ahí iniciamos con lo que se le conoce, o se le llama, con la Trinidad. Pero la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, hermano. Si alguien le dice a usted, mire, demuéstrame en la Biblia cómo está, que la Trinidad aquí, que no sé qué. La palabra Trinidad no está en la Biblia, pero sí aparecen y están las tres personas, podríamos decirlo así, ¿verdad? Entonces, bueno, Él estaba, ¿verdad? Ahí estaba el Espíritu Santo, ahí estaba nuestro Señor Jesucristo. Podemos decir que el Padre, como un gran arquitecto, creador, ¿verdad? Que es un arquitecto, el que diseña, el que crea, el que tiene arte, ¿verdad? Ese es un arquitecto, habla terrenalmente, pero para entenderlo es como que fuera el mejor arquitecto de la creación. Lo mejor de lo mejor es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, dice, lo vamos a ver más adelante, y Jesucristo ahí estaba como la palabra. Amén, hermanos. Amén. Bueno. ¿Voy muy rápido o estamos bien ahí? Estamos bien. Muy bien. Seguimos. Dice, vámonos a Juan capítulo 1, versículo 1. Vamos a ver a nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 1, versículo 1. El Evangelio según Juan capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra de Dios. En el principio, miren lo que dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. ¿A quién se está refiriendo? La palabra a nuestro Señor Jesucristo. Luego vea lo que dice el versículo 13, ahí mismo en Juan. Versículo 13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Miren lo que dice ahora el 14, el versículo 14. Dice la palabra de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿De quién está hablando la palabra, mis hermanos? De Jesús. Porque aquel verbo, dice, ¿verdad?, que estaba en el principio, aquel verbo que fue hecho carne habitó entre nosotros, y el único que ha habitado entre nosotros es el nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿dónde estaba el Espíritu Santo? Entonces usted si le dice, bueno, ¿dónde estaban los tres? Pues ya le estoy dando los versículos. ¿Dónde estaba el Espíritu Santo? Regrésese conmigo a Génesis. Váyanse nuevamente a Génesis capítulo 1. Nuevamente, versículo 2. Génesis 1:2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Hay alguna duda de que estaban los tres en la creación? ¿Sí hay duda, hermano? Si tiene duda, dígame. Pero no hay ninguna duda. Entonces el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, dice la palabra de Dios. Y el Hijo estaba como el verbo, ¿verdad? Era el que estaba ahí, la palabra. Entonces, mis hermanos, porque dice la palabra en Juan 1:1, ¿verdad? Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y luego en el 14 que leímos, ¿verdad?, que el verbo fue hecho carne, ¿verdad?, y habitó entre nosotros. Ahí está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para que ahí veamos, hermano, y podamos comprender que ahí estaban en la creación. Para poder comprender
lo de la creación y que usted mejor crea en Dios y no crea en los objetos, los ovnis, porque a muchos les es más fácil creer en los ovnis que en Dios. Ahora bien, alguien me va a decir, ¿qué es un ovni, pastor? ¿Y existen o no existen? Que la palabra ovni es un objeto volador no identificado. Pero pastor, yo he visto videos donde se ve la manchita y pasa ahí y veo que se mueve y es así redondo, y hay experiencias de gente que dice que se la llevó un platillo volador y la llevaron a Edón y regresó y todo eso será cierto. Hay videos, hermano. ¿Usted nunca ha visto un video de un ovni o de un platillo volador o algo así, cosas así? Sí hay, no venga, así que no, sí hay, hermano, sí hay. ¿Serán extraterrestres de verdad? Porque si hay vida, hay Marte, hay otra generación allá, otra humanidad allá, hermano, ya no prediquemos mejor. Vámonos para Marte. Pero no, hermano, quiero recordarle que Satanás, el diablo, es el padre de toda mentira. Y el propósito de él es engañar a toda la humanidad, incluyéndonos a nosotros. Y él es un ser de luz, él es energía. Entonces todas esas cosas que se ven, sí se ven, hermano. Todas esas cosas son cosas diabólicas. Cosas diabólicas. O sea, hay gente que le gusta ver películas de miedo. Yo le digo, si usted ve películas de miedo, deja de abrirle puertas al enemigo. No, yo no veo nada malo. Yo, en el nombre de Jesús, Señor, que te reprenda. No, tenga cuidado. Tenga mucho cuidado. Entonces, debemos de creer en Dios. Mire lo que dice Hebreos 11:3, porque necesitamos mucha fe, ¿verdad? Dice Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vaya cosa. Lo repetimos, por la fe entendemos, comprendemos haber sido constituido el universo. O sea, hermano, ¿ha visto fotos usted del universo? Qué precioso se ve, ¿verdad? El universo, la Vía Láctea, el sistema solar, se ve pero hermoso, hermanos. Y toda esa creación, ese orden que hay, hermanos. Mire, la distancia entre el sol y la tierra es un orden. Que si se acerca un poquito más la tierra del sol, ahí estamos que no aguantamos el calor. Si se aleja un poquito más, ahí estamos que no aguantamos el frío. Entonces Dios lo puso de tal manera en un orden. Lo estableció ese orden para que usted y yo estemos bien. Y si todavía nos quedara duda, nos puede decir el Señor, así como le dijo a Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo hice los planos, o puse la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando empecé la creación? ¿Dónde estabas tú? Entonces, hermanos, ahí, hermanos, necesitamos mucha fe. Miren, usted vea la creación, vea las cosas hermosas que Dios ha hecho. ¿Alguna vez usted se ha preguntado por qué la oración a la bandera de aquí del país, si usted se recuerda, dice oración a la bandera, bla, 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 pero hay una parte que dice que cielos de púrpura y de oro? ¿Alguna vez usted ha visto esos cielos? Aquí en El Salvador. ¿Los ha visto? ¿Verdad que no? No los ha visto. ¿Por qué no los ha visto? Porque no se detiene un momento en su vida, en su ajetreo, no se detiene un momento a ver la creación de Dios, la belleza que Dios le ha dado. Por las mañanas, a las 6 de la mañana, cuando está saliendo el sol, usted va a ver esos cielos de púrpura y de oro. Se ve una cosa así como dorada y algo como las nubes agarran
ese color. Y dice el Salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces, hermano, lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a lo que Dios nos ha dado que no lo valoramos. Usted, hermano, mire, en la ciudad es muy difícil que usted aprecie un cielo estrellado. Pero váyase al campo donde hay poca luz, donde apagan la luz y todo, y usted levante su mirada, alce sus ojos a los cielos y va a ver las estrellas, va a ver la creación de Dios tan hermosa. Entonces usted va a decir, Señor, gracias, qué bendición, Señor, todo lo que me has dado. Porque esa es la creación de Dios. Entonces necesitamos mucha fe. La palabra de Dios tiene poder, porque solo por su palabra empezó la creación. Miren lo que dice, hermanos, el Salmo 33, 6, creo que es el Salmo 33, 6. Amén, hermanos. El Salmo 33, 6. Oiga bien, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca. Por la palabra, una palabra de Dios basta para que haya creación. Una palabra de Dios basta para que haya una paz. Una palabra de Dios basta para que se calme una tormenta. Una palabra de Dios basta para que haya un terremoto. Hermano, es el poder de Dios, hermanos, es para el ser humano, hermanos, porque la mente finita del ser humano no se compara con la mente de Dios. Y el problema es que muchas veces nosotros queremos entender, comprender a Dios a nuestra mente. Pero entonces, si no lo puedo entender, me voy a la palabra de Dios, me voy al mensaje, me voy a lo que dice la Biblia, a lo que me enseña la Biblia. Entonces, ahí está, hermanos, iniciando la creación. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree que Dios es el creador de todo, mi amado hermano? Amén. No porque yo lo diga, sino por lo que acabamos de ver a través de la Biblia. En cierta oportunidad, una persona me empezó a cuestionar acerca de la existencia de Dios. Y empezó a hablar, ¿verdad? Quería pelear. Yo, para andar peleando por cosas así, no me gusta, ¿verdad? Entonces yo le digo, mira, le dije, Dios existe. Yo creo en Dios. Si vos no crees en Dios, es tu problema. Ay, amigo, si existe, me dijo, demostrame o decirme, ¿existieron o no existieron los dinosaurios? Yo le pregunto a usted, ¿existieron o no existieron los dinosaurios? Sí existieron, hermano. Sí existieron, claro que sí. Pero ustedes vienen y dicen, ¿y entonces por qué no dice nada la Biblia de los dinosaurios? Porque a veces queremos que la Biblia nos aclare nuestras dudas específicamente. Como cuando aquel hermano pregunta, ¿verdad? ¿Y será malo esto? ¿O será malo lo otro? ¿Será malo? No, a veces la Biblia no es exactamente lo que es bueno y lo que es malo. Pero hermanos, en del versículo 1 al versículo 2, pudieron haber pasado millones de años, no se sabe, hermano. Pudieron pasar tantos años y allí pudo haber existido, no se sabe. O del 1 al 2, del 2 al 3. Entonces, ahí, hermanos, esa creación o ese mundo que hubo, no lo describe la palabra de Dios. Pero sí existieron, no nos vamos a decir, no, Jesús no existe, eso es del diablo, que no sé qué. Tampoco, hermano, tampoco. Entonces, la palabra de Dios tiene poder. Nuestro Dios Todopoderoso, su existencia es eterna, como lo empecé diciendo a manera de introducción, que Dios es eterno. Fíjese la eternidad de Dios, que Dios conoce ya cuándo nosotros vamos a partir de este mundo. Ya vio, Él ya sabe cuándo, cómo y dónde. Si lo vamos a adelantar, si no lo vamos a adelantar, ese evento. Ya Dios ya lo conoce. Miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 17. Colosenses 1, 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Él es nuestro Dios todopoderoso y Él es eterno. Su poder no tiene límite. Otro punto muy importante, y estos son atributos de nuestro Señor: su poder no tiene límite y Él es todopoderoso. Si fue capaz de crear el cielo, la tierra, las estrellas, los ángeles, el universo, ¿sí? Si fue capaz de hacer todo eso, hermano, ¿qué es lo que hay imposible para Dios? No hay nada imposible. No hay nada imposible. Ahora bien, yo no puedo darle órdenes al Señor y decirle: Señor, yo quiero que me haga esto, ¿verdad? Me dé esto, esto y lo otro. Momento, si Él es Dios todopoderoso, Él es soberano. Él es soberano. Entonces no va a ser, porque Dios no es nuestro trabajador, que yo lo que le pida Él me va a dar, porque Él es Dios y me lo tiene que dar, y me lo va a dar, y me lo va a dar. No, hermanos. Entonces su poder es todopoderoso, hermanos. Miren lo que dice, vuélvase a Hebreos, hermanos, capítulo 1, Hebreos 1, 10. Vamos a leer hasta el 2. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Quedémonos ahí un momento en el 1:10. Y dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Vaya, mis hermanos, todos estos versículos es para que podamos entender que la Biblia no se contradice, sino que se complementa. El escritor del libro de Génesis no es el mismo escritor de Hebreos. Sí, los dos fueron inspirados por el Espíritu Santo, pero el Señor, para escribir la Biblia, los 66 libros de la Biblia, escogió diferentes personas y los inspiró el Espíritu Santo. Y son de diferentes épocas. Pero aquí mismo dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos, son obra de tus manos. Y luego dice el versículo 11: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Entonces, hermanos, ¿hasta cuántos años puede llegar el ser humano? El libro de los Salmos nos dice que podemos llegar hasta los 70, y lo más robusto, ¿verdad?, a los 80, dice. Pero los años de Dios no acaban, no pasan. Él es todopoderoso, hermanos, y todo fue creado por Dios. Nuestro Dios es lleno de sabiduría. Si usted, hermano, siente que le hace falta sabiduría, pídasela a Dios, que Él la da en abundancia, dice Santiago. Él le da, pero en abundancia le va a dar sabiduría, pero pídasela a Dios, ¿verdad? Pero pida con fe, dice Santiago. Pero mire lo que dice Jeremías 51:15. Jeremías 51:15. Vamos a leer el 15 y el 16. Él es el que hizo la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos, y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. No sé si a usted le da alegría el conocer el poder de Dios, hermano. No sé si usted puede decir: no, hombre, si Dios es capaz de hacer eso, ¿cómo no va a ser capaz de sacarme adelante de todo lo que estoy viviendo, de todo lo que estoy atravesando? No sé si usted se motiva a conocer más de Dios al ver su poder, al ver su sabiduría,
a ver el conocimiento que tiene Dios y pedirle: Señor, ayúdame usted con tanta sabiduría, lléneme de sabiduría, Señor, para saber guiarme en la vida, para saber criar a mis hijos, para saber llevar a mi familia, para saber actuar en mi trabajo. Llénanos de sabiduría, mi Dios Todopoderoso. Llénanos de fe, Señor. Porque mire, para Dios no hay nada imposible. Y sabe otra cosa, que nuestro Dios es perfecto y es un Dios de orden. Y hermano, mire, nosotros debemos de imitar a Dios, hermano, en su perfección y en su orden. No va a ser perfecto, porque de perfecto solo Dios, pero sí una persona ordenada, una persona muy ordenada, hermano. Mire lo que dice Génesis. Regrese a Génesis, hermano. Yo creo que hoy sí ha usado la Biblia, se le despegaron la página que tenía pegaditas ahí, ¿verdad? El libro de Hebreos, ya lo descubrimos, hermano. Génesis capítulo 1, versículo 10. Mire lo que dice el Señor, ¿verdad? Recuerde que estamos hablando de que Él es todopoderoso y estamos hablando del principio, ¿verdad? Dice la palabra de Dios: y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Él es perfecto, Él es un Dios de orden. Ahí empezaba Dios a ordenar las cosas. Ahora váyanse al versículo 12. Mire lo que dice: produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Ahí empieza Dios a ordenar todas las cosas. ¿Quién vino a desordenar todo? El enemigo. ¿Y quién fue engañado por el enemigo? Nosotros fuimos engañados, seguimos siendo engañados, hermano. Nos seguimos dejando dar mentira por el enemigo. Ahora es el 21. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron, según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Mire qué orden. Y Dios fue estableciendo un orden, hermano. Y luego en otros estudios, hermano, vamos a ir viendo sobre la creación. ¿Sabía usted, mi hermano? Dato curioso, le doy ese dato curioso, que en esa época no llovía, sino que subía un rocío de la tierra, y eso es lo que regaba el jardín. Pero no llovía, no caía agua de los cielos. Imagínense, hermano, todo el poder de Dios. Ahora bien, conocemos y hemos aprendido, hermanos, que debemos de tener fe, confianza en nuestro Señor, que Él es nuestro creador, Él es el creador de todo, que su existencia es eterna, que su poder es infinito y que Él es todopoderoso, que Él es lleno de sabiduría, que es perfecto y es un Dios de orden. Y por lo tanto desea que sus hijos sean de manera ordenada. Ahora bien, hermanos, si tenemos un Dios todopoderoso, yo le pregunto a usted: ¿hay algo imposible para Dios, mi amado hermano? No hay nada imposible, hermano. Yo no sé cuál sea su lucha en esta noche, hermano. Yo no sé cuál sea su dificultad. Yo no sé cuál sea su problema, hermano. Problema familiar, problema de trabajo, escasez en su vida, hermano. Y yo le pregunto: ¿hay algo imposible para Dios, hermano? Mire, si Dios hizo el universo, hizo esa creación tan hermosa, y no le va a proveer a sus hijos el alimento diario, mis hermanos. No le va a proveer, si es que mire, Dios, antes de que ya nosotros nos acerquemos a la oración, Él ya conoce cuál es su necesidad y conoce qué es lo que usted le va a pedir. Pero a Él le gusta que usted le pida, que usted le diga: Señor, mi Dios Todopoderoso, dame el pan de este día, Señor. Y si ese pan, hermanos, es solo frijolitos y tortilla, qué bendición de Dios, y hay que darle gracias a Dios. Y ese proceso en el cual lo tiene Dios hoy en día va a pasar, hermano, va a pasar. Va a cambiar, la situación va a cambiar. Porque Dios le ama. Mire, vamos a ver que al ser humano el Señor les había puesto en un lugar privilegiado, en un lugar hermoso, donde ellos iban a tener de todo. No iban a morir, no iban a ver la muerte. ¿Por qué? Porque Dios quería lo mejor para nosotros. Pero Adán y Eva fueron engañados.
Y nosotros seguimos siendo engañados por el enemigo. Nos seguimos dejando engañar, hermanos. Y cuando usted tiene duda de Dios, es esa mentira que el enemigo le ha sembrado en su corazón. Cuando usted está dudando, cuando usted está diciendo, ¿y cómo voy a salir de todo esto, Señor? ¿Y cómo voy a hacer, Señor? Señor, quizás no oyes mi oración, solo oyes al hermano, solo oyes al pastor, Señor. Usted está dudando porque el enemigo le está diciendo, Dios te abandonó. Dios no te oye, Dios no te escucha. O el enemigo te está diciendo muchas veces y te marcan ahí, ¿verdad? Por eso que vos hiciste, por ese tu pecado, por eso que Dios no te está oyendo. Dios sí escucha las oraciones, mis hermanos, y dice la palabra de Dios, mis hermanos, que si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, dice el Señor, que se arrepintiera de sus malos caminos, yo oiré desde los cielos y sanaré su tierra. Sanaré su tierra, hermano. Lo dice la Biblia, hermano. Entonces, hermanos, podemos comprender que Dios es nuestro creador, pero también es nuestro Padre eterno. Tanto fue su amor que dio a su Hijo, que estaba con Él desde la eternidad, en sacrificio para que nosotros tengamos vida eterna. Una vez más le digo, hermanos, para Dios no hay nada imposible. Sigan confiando en el Señor, porque Dios tiene el control. Entreguen el control de su vida al Señor. Haga un compromiso con Dios, no conmigo, no con la iglesia. Haga un compromiso con Dios. Señor, pero hermano, cuando usted se comprometa con el Señor, recuerde que va a tener una deuda con Dios. No haga como aquel hermano, ¿verdad? Que una vez vino y me dijo, mire, pastor, si a mí me sale ese trabajo, el primer sueldo, yo se lo voy a dar al Señor. Hermano, le dije yo, no prometa eso. ¿Por qué, pastor? Si el Señor conoce mi corazón. No prometa eso. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene una necesidad. Usted tiene necesidad en primer lugar. En segundo lugar, cuando usted reciba eso, usted va a decir, pero necesito para el bus, necesito para comer, necesito para pagar lo que debo, necesito esto y esto. Y usted no se lo va a dar al Señor y entonces va a quedar con esa deuda. No le prometo. Sí, para mí, hermano, lo más fácil era decir, sí, hermano, traiga esa ofrenda, ¿verdad? ¿Cuánto le van a pagar? Qué bueno, traiga. Y yo le dije, no lo haga, hermano. Pero lo voy a hacer. Bueno, ahí es decisión suya. Después me dijo, no, fíjese que mejor el yemo voy a traer. Está bien, le dije, eso sí haga. Pero son los compromisos que usted va, Señor, yo me comprometo, Señor, que mi día miércoles aquí voy a estar, al que venga la lluvia, Señor, eso es lo que esté bien mal, bien enfermo, tal vez, pero de lo contrario, Señor, yo ahí voy a estar, Señor. Yo me comprometo, Señor, mire, a agradarte a ti, a hacer el esfuerzo de no fallarte. El Señor va a ver su corazón. Tú eres todopoderoso, Señor, solo tú me puedes ayudar. Haga un compromiso con el Señor. Señor, yo te voy a dar una ofrenda, no puedo tanto, pero si que sea esto, Señor, en agradecimiento por lo que usted hace por mi vida, Señor. Y eso no significa que usted esté tratando de comprar al Señor, porque a Dios no se le compra con nada, mi hermano. Ahora bien, si dice la palabra honra, usted lo va a honrar. Honra a Jehová. Tampoco le voy a decir, bien, debe 5 al Señor, porque el Señor le va a dar 20. Eso es mentira, hermano. Pero si usted debe de creer que tenemos un Dios todopoderoso, y por ese poder de Dios no hay nada imposible para Él. Si así lo creen, denle un fuerte aplauso al Señor. Gracias a Dios, gracias Dios todopoderoso.